Bueno, ya vamos a comenzar. Me espera un momentito que siempre hay que hacer algunos ajustes. Y bueno, ya comienza a llegar. Bienvenido Melvin Alfonso, bienvenido. No sé quién es esa persona. Y bueno, hoy vamos a tocar, hoy va a ser, no va a ser tan largo el video. Solo traemos el tema del corte del suministro de petróleo a Nicaragua. Abril, eh, y las conmemoraciones de abril. De abril. La estrategia de la dictadura abriendo viejas heridas y vamos a tocar también otro de los temas que hemos señalado el día de hoy, como es de cómo la idiotización ideológica le permite a la dictadura manipular a sectores opositores y a sectores pro dictadura. Y la inmovilización de la gran mayoría de los nicaragüenses que son antidictadura, pero que a lo interno de Nicaragua no, no manifiestan ninguna tendencia política por el terror. Pero creo que el tema fundamental de hoy va a ser una muestra extraña que se dio el día de ayer de uno de los 222 expresos políticos. Ya tendríamos con este el segundo muerto. Tuvimos entre los que veníamos en el avión con los 200, lo que éramos el grupo de los primeros 222 liberados, venían personas de todos los estratos sociales, desde profesionales, intelectuales, grandes empresarios, teníamos campesinos, algunos que prácticamente no leían. Y este es el caso de nuestro compañero de infortunio que murió, Brian Rogelio Cruz Calderón, un campesino con, tengo entendido que no leía, por decir algo. Y tuvimos
a inicios, creo, del año pasado, si no mal no recuerdo, o finales del 23, creo que fue a inicios del año pasado, pero para mí no lo ubico, a alguien muy estimado y que tuvo que ver mucho con la liberación de los 222, porque además de nicaragüense tenía ciudadanía estadounidense, como fue Michael Haley. Michael Haley y Brian Rogelio Cruz Calderón son dos caras opuestas de los estratos sociales, y la muestra de que todos los sectores sociales, políticos, económicos, académicos de Nicaragua hay expresión antidictadura. Entonces Michael Haley, que fue el primer muerto que tuvimos de los 222, era el presidente del Consejo Superior de la empresa privada, recién había asumido las riendas del COSEP cuando fue llevado a prisión casi por 2 años, junto con la mayoría de los precandidatos a la presidencia, y que es bueno que sepa el pueblo nicaragüense de que eso no fue al azar. Es decir, en 2021, cualquier candidato de la oposición verdaderamente opositor, no los gatos, los cupiacumi, los agentes, por lo menos casi públicos, porque tenemos agentes también aquí, de la dictadura, como el PLC, como APRE, ALN, que se fueron a las elecciones en 2021 simplemente para legitimar a la dictadura. Es decir, aquel viejo dicho dentro de la oposición que los resultados electorales ya estaban, lo único que hacía falta eran las elecciones. Esa era una verdad. Eso es una verdad. Dentro de ese grupo, pues cayó preso Michael Haley, que no era precandidato, es cierto, pero las elecciones se convirtieron en el 2021 descaradamente en otro pleito de dichos viejos, de tigre suelto con burro amarrado. Entonces Michael andaba en Panamá, otra muerte extraña, porque fue una muerte extraña. En el caso de Rogelio, evidentemente es otra cosa, por razones que le explicaré en el camino. Pero en el caso de Michael es una muerte para mí, en lo personal, y por mi experiencia sospechosa, porque muere en Panamá. Y eso vuelve rara la muerte de Michael Haley. Yo no he investigado mucho en el caso de Michael Haley, pero sí he investigado hoy todo el día, desde la mañana he estado ocupado en la muerte de Brian Rogelio, por una razón moral que les explicaré en el camino. Entonces vamos a tocar estos temas el día de hoy, pero apartando el caso que nos golpea emocionalmente, yo pienso que no solo a mí, yo pienso que a la mayoría de los 222, y yo creo que también debe de darle pena a algunos miembros de los 222, que algunos los vi ayer en el tranque de Miami, que son de un grupo que estuvieron manipulando la fragilidad de la salud mental de Brian Rogelio, y yo creo que es bueno decir verdades en este sentido. Se las voy a explicar en el camino. Yo quiero arrancar con un tema que a veces pareciera rayado, pero no.
porque la dictadura lo hace todos los días, pero también sectores de la oposición caen en el error todos los días. Dentro de todo esto vamos a comenzar como debe ser, ¿verdad? Como lo hacemos siempre. Ay, disculpen, pero algo está pasando. No es. Estamos teniendo problemitas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del país, lugar o continente desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Porque Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el chino Enoch. Les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, por supuesto. El chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Vamos a dar inicio, pues, y a desarrollar ya estos temas. Y vamos a comenzar por el último. En el caso del último tema, que es el caso que decía yo que ya es rayado, y que la dictadura recurre, y a veces la gente me dice, chino, pero ¿por qué seguís hablando de eso? Porque todo el día se está haciendo, porque todos los días lo hacen, todos los días utilizan voceros del tranque de Miami para causar división, todos los días usan a Santiago Aburto y a Álvaro Somoza para causar división, pero también todos los días dentro de la oposición que en realidad está por derrocar la dictadura, se dan situaciones de individualismos, de protagonismos, que nos llevan a la postre a que en 2 años, 2 meses y 10 días que tenemos en Estados Unidos, siento que estamos más fragmentados que el día que venimos aquí el 9 de febrero del 2023, me decía alguien, porque yo no quise enfrentar a 1 o 2 personas que se han venido considerando dentro de los 222 como causantes de resquemor y de división, y no lo voy a hacer. Pero en alguna medida, pues la persona que me lo dijo tiene razón, porque dice, si hubiéramos cortado esto de raíz desde que venimos, no se estuviera dando. Pero entonces dije yo, si nos hubiéramos enfrentado con 1 o 2 líderes de los 222 para cortar supuestas aspiraciones de protagonismo, le hubiéramos dado la batuta a gente que tiene 30, 40 años de estar aquí y que no tiene ningún interés en la lucha, porque varios de ellos, aunque alguno tiene como 5 o 6 años de estar aquí, como Santiago, trabajan para la dictadura y es evidente.
Extrañamente, 3 miembros de los 222 el día de ayer se juntaron al tranque de Miami. Yo creo que fue importante porque algunos viajaron desde Washington y Maryland, no sé si para estar en la actividad que piensa hacer, yo no sé si la hizo hoy o mañana, la gente del tranque de Miami, y está la actividad a la que yo estoy invitando, que es la actividad que comienza a las 12, 1 de la tarde, pero hay que estar a las 12, pues. Siempre es bueno platicar, el reencuentro, para que a la 1, pues, las actividades religiosas siempre son puntuales, estén presentes en la iglesia de Santa Ágata en Miami y participen en la misa, que me imagino que posteriormente viene siempre la marcha, como ha sido tradicional, la misa y después la marcha. Siempre es la actividad más grande de abril, independientemente que se pretendan por hacer contraparte el grupito del tranque de Miami, que hay gente, que esa gente para mí es gente que es de admiración, porque va a las dos actividades. Va a la actividad que hacen la gente de Miami, que no les interesa 2018 porque ya tenían como 30 años de estar aquí en Nicaragua y nada tiene que ver con lo que sucedió en el 2018 y que querían adueñarse, varios de ellos cumpliendo orientaciones de la dictadura, de la lucha del 2018, y es por eso que cuando los 222 venimos, desde el primer día se reciben de Santiago Aburto y de toda esta gente unos ataques desmesurados contra los 222 y sobre todo contra sus líderes, y una lucha que han pretendido amarrar o armar como antichamorrismo. Pero esto se da porque en Miami están los restos del exilio de la vieja guardia somocista y de los viejos políticos somocistas, y lógicamente de algunos descendientes que ya estaban en Nicaragua y otros que pudiesen haber nacido aquí y que andan rondando los 45, 40 años. Y la nostalgia del poder que tenían, y siendo liberales somocistas, pues el espíritu de Pedro Joaquín Chamorro y los conservadores, históricamente eso fue lo que ellos vieron como sus enemigos inmediatos hasta 1979. Prácticamente el somocismo consideró enemigos reales al sandinismo hasta que los derroca en 1979, y aún así seguían hablando de los chamorristas o de los chamorros como parte del Frente Sandinista, que es cierto que apoyaron al Frente Sandinista, un sector de la familia Chamorro, y hoy en día tratan de hacer ver que los sandinistas de los 80 están encabezados por los chamorros y quieren volver a una lucha entre conservadores y liberales, precisamente porque el grueso del exilio de todos los países donde nos encontramos, la mayoría, un 80% o más, está en Estados Unidos. Y como se ha cometido el error, pienso que también es un error de la oposición, de concentrar siempre cualquier lucha política de cualquier índole en Miami, para mí es el error más grande. Estamos hablando, ¿y por qué un error grande? Porque si bien es cierto que la Florida tiene un 33% del exilio nicaragüense, también California tiene el 33% del exilio nicaragüense. Y los esfuerzos de los políticos no es en toda la Florida, se concentran en un 20 y pico % que están en la parte metropolitana de Miami. Y no sé si es porque la situación anticomunista como línea política y propagandística llama la atención, porque ahí se concentran los medios de comunicación de América Latina, en tanto lucha política de América Latina. Pero para mí es un error. Para mí es un error, puesto que se descuidan San Francisco y Los Ángeles, que es donde se concentra prácticamente el otro 33%, pónganle que el 30% y el resto, 3% que hay en California, en los otros lugares, pero se concentran
en los porcentajes del 33% en Los Ángeles y San Francisco. Y igual que en Miami se concentra un 20 y la madre por ciento del 33% del exilio nicaragüense de Estados Unidos. Es decir, que hay un 66.66% del exilio nicaragüense dividido por partes iguales en dos estados, en la Florida y en California. El resto se concentra en ciudades del estado de Texas, de Nueva York, de Nueva Orleans, Nueva Jersey, y después chingastes, aunque en Maryland hay mucho nicaragüense, pero no es porcentualmente considerable como en estas otras ciudades donde estoy hablando del otro 33%, como Houston, como Colorado, o sea, como Texas, pues que es Houston, ¿verdad? Nueva York y Nueva Orleans creo que es de... no recuerdo si es Indiana, no recuerdo, pero Nueva Orleans es donde se concentran esta gente. Luisiana, en Luisiana. Sí, Luisiana. Entonces, esas concentraciones de nicaragüenses deberían de hacer replantearse la estrategia de el enfrentamiento a la dictadura desde el exilio. ¿Qué quiero decir? De que no se deben concentrar solo en Miami cuando hay estados que tienen un 33% de nicaragüenses en el exilio de Estados Unidos, sino que debe de dividirse el trabajo político de la oposición de la manera porcentual en que están divididos. Ya para el norte, sobre todo en Washington, New Jersey, hay dirigentes, pero que son de la diáspora de antes del 2018, con intereses disímiles a los intereses de la oposición de la lucha contra la dictadura del 2018 para acá. Estos tienen otro tipo de intereses, tienen organizaciones, tienen ONG, antiinmigrantes, y no es meramente el exilio meramente político, es un exilio más por un lado económico y por otro lado en la lucha por los derechos de los migrantes desde la sociedad civil. Entonces, mientras que en estos estados de para el sur, pues es una lucha eminentemente de un exilio político. Entonces, hay fiesta al otro lado, y cuando hay fiesta al otro lado vamos a oír esa música. Entonces vamos a tocar ese tema porque es interesante ver y que la gente entienda cómo han pretendido arrastrar, sobre todo en Miami, a una lucha anticomunista que nada tiene que ver con Nicaragua, porque ni el Frente Sandinista es comunista, ni es de izquierda, es de capitalismo salvaje y mafioso. Son grandes empresas que tienen en el exterior y a lo interno del país que controlan la economía nacional en alianza con un sector de el capitalismo clásico, del capital clásico de Nicaragua, que sin hígado se alía a quien le garantiza ganancias. Es decir, es un capitalismo desvergonzado como el de los Pelas, como el de los Ortiz, como el de los Zamora y otros capitales que están en Nicaragua aliados con la dictadura. Entonces, eso es lo que se tiene que ver, y entonces en Miami tratan, por haber esa gran concentración de políticos opositores ahí, que parece, a veces hasta desconfío de algunos políticos de la oposición que surgen a partir del 2018, que se llegan a concentrar a Miami. Es decir, a concentrar en el enfrentamiento somocistas-sandinistas, somocistas-chamorristas, ese enfrentamiento clásico que nada tiene que ver con la lucha dictadura y antidictadura, porque el somocismo ya se cayó, orgánicamente no existe, pero quiere la dictadura, sobre todo, y es la quien lo ha hecho, hacer revivir en el pensamiento de la gente que es un enfrentamiento de los viejos somocistas aquí en Estados Unidos
y de los comunistas del Frente Sandinista y de los cachurecos de los chamorros. Entonces, y sectores supuestamente de ultraizquierda, tipo Chicolarios, que va más allá de decir un enfrentamiento de los chamorros, y es una constancia o una constante de pretender etiquetar a la oposición como los chamorros, porque pretenden crear dentro de la misma oposición un enfrentamiento de clase, algo que está desfasado y es anacrónico, y Chicolario lo va a oír. Es que los sectores oligarcas y que los chamorros van y los chamorros vienen en un interés de mantener dividida la oposición, como la oligarquía y los palmados. No te vas a dar cuenta que esa es una intención que hay, al punto que dentro de los 222 surge un grupo que son parte de esos tres que llegaron a estar con el tranque de Miami, vinieron desde Maryland y Washington. Ayer, investiguen y se van a dar cuenta. Lo que pasa es que el tranque de Miami es intrascendente, lo que tiene son como 10 medios de comunicación que le dan y le dan y le dan. Y le meten a la gente, pero no tienen, nunca reúnen. Bueno, en los últimos meses nunca reunían más de 6, 7 personas. No tengo fotos más que de los tres cuando están interviniendo, de los 222, de ese grupo que viene hablando de lucha armada y que se ha ligado al tranque de Miami, a Voces de Abril, a Radio 15 de Septiembre, a Marcheni, son mártires que son, y que se han nombrado como los de a pie. Y son el grupito, que no son 10 personas, entre ellos algunos de Masaya, que se manifiestan de que ellos son los de a pie y están dentro de la oposición contra los de saco y corbata. Así lo dicen. Entonces, lógicamente que esto cae dentro de la estrategia de la dictadura. Algunos conscientes, otros inconscientes y otros por pendejos, por falta de conocimiento, por falta de techo académico o de techo intelectual. Y ese es el enfrentamiento que ha creado la dictadura, que ha creado un grupo que se llaman los de a pie, como que son los pobres, dentro de la propia oposición, que es un grupito chiquito, dentro de los cuales están estos tres que estuvieron ayer con el tranque de Miami, y el liderazgo opositor, que porque van a Ginebra, que porque van a la OEA, pues ese es el trabajo internacional. Precisamente por el trabajo internacional se ha llegado a acorralar a la dictadura, y el golpe más grande en los 7 años ha sido el último informe del GRENS de 232 páginas, donde incluso algunas cosas que nosotros hemos venido denunciando, el chino Enoch, pues, acerca de la participación de los organismos de seguridad, se hicieron evidentes. Y lo que yo he venido diciendo lo dijo el GREN hace un mes, de que han sido los organismos de seguridad los que han estado a la cabeza desde la Secretaría Nacional de Organización, que es lo que no tocó el GREN, pero que me toca denunciarlo, y te dice, a la cabeza operativa de la represión se puso la Dirección de Información para la Defensa. Es lo que he venido repitiendo, y eso lo dice el informe. Entonces, todo eso ha sido posible gracias al trabajo internacional, que ahora la comunidad internacional, inclusive, ya necesita poco de esa movilización de líderes hacia todos lados, porque hay una claridad con este último informe, que tengo entendido que va a ser presentado también en la Asamblea General de la ONU. Es decir, Daniel Ortega ya está fuera de la Corte Centroamericana de Justicia, prácticamente se alejó de la CELAC. Con la salida de la Corte Centroamericana de Justicia, pues está con un pie adentro y otro afuera del SICA, lo que lo pone con un pie adentro y otro afuera del CAFTA. Se fue de la OIM, de la Organización Internacional de Migraciones, se fue del OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y se fue del Consejo Mundial de Derechos Humanos. Antes ya se había ido y desconocido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos. Prácticamente, de manera conocida, solo le queda
la Asamblea de la ONU o la ONU como tal. Y veremos qué pasa con la presentada del informe en la ONU. Está acorralado el tipo, y no solo el tipo, pero el acorralar al Danielato, a la familia y a algunos allegados y a los 54, no llega hasta donde debe llegar, que es el famoso poder oculto que está sobre todo en la Secretaría Nacional de Organización, que es el que maneja el ejército, que maneja la policía, los organismos de seguridad, la relación con el narcotráfico, el lavado, la testaferrería y el entramado de empresas que tienen dentro de Nicaragua y en el mundo, que es donde se debe perseguir ese capital y esas empresas. Si vos querés joder al Danielato y su camarilla, tocarle los reales. Tocarle los reales. Se roban el financiamiento, casi el 50% del financiamiento de cada proyecto. Creo que a estas alturas ya solo le quedaba el Banco Centroamericano de Integración Económica, que con las dificultades que ya tienen en el SICA, la Corte Centroamericana de Justicia, van a tener también problemas para el financiamiento desde el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el MESI, que ha sido la caja chica que por años ha venido utilizando el Danielato. Entonces es importante ponerle mente a este tipo de asuntos y darte cuenta que esta es una lucha de los nicaragüenses antidictadura, que es más de un 80%, contra la dictadura, que de acuerdo a la última encuesta, y van 6 encuestas ya con esta, desde septiembre para acá, tiene únicamente entre el 11 y el 13% de opinión favorable el Danielato. Y a eso le sumas que algunos de los entrevistados tienen que hablar a favor de Daniel o a favor del Danielato porque les da miedo. Entonces yo puedo decir que a lo mejor anden en un 9-10% de opinión favorable. Quería tocar ese tema porque a veces como que se nos olvida. El que le venga a hablar de somocismo, de comunismo, de izquierda y de derecha, y de que es de derecha pura y ni siquiera es el 2% de la oposición ni el 1%, pero además son casi que sin indios, no tienen indios, téngalo por seguro de que el que promueve ese enfrentamiento de somocismo, sandinismo, de izquierda a derecha, y solo habla de comunismo, téngalo por seguro que allí, en esos radicales, es donde están los agentes de la dictadura, y que, como son puros de derecha y anticomunistas, no se unen a la oposición, porque esa oposición es MRS y UNAMOS, esa oposición son los sandinistas de los 80, lo cual es una falsedad. Inclusive, la dirigencia del MRS se ha hecho a un lado, aunque sus jóvenes están ahí, algunos, precisamente para contribuir a que no se siga haciendo esa estrategia de que la oposición es MRS. MRS Juan Sebastián, MRS Félix, MRS Medardo, MRS el Padre Benito, aún la Alianza Cívica, no son MRS. Entonces es una gran mentira, una gran cantidad de jóvenes que hay, que son los que deberían llevar la batuta, y una gran cantidad de mujeres, y que la mayoría de estas mujeres estaban peleando por derechos sociales de las mujeres y nunca se identificaron como MRS. Yo creo que vi a Evelyn por ahí y que vi a Reina, creo que ellas pueden dar fe en lo que yo estoy diciendo. Entonces, una cosa es que el MRS o UNAMOS tenga una fuerza considerable, que fueron protagonistas, porque sus ONG fueron los que prepararon a los jóvenes en liderazgo, en democracia, en educación democrática, en gobernabilidad, y sean los primeros que se pusieron a la cabeza de la protesta el 2018, allá en Camino Oriente, donde ahí comenzó el cachimbeo, y fueron reprimidos. Allá Ana Quiroz la vieron con la cabeza rajada, ahí vieron cómo le robaron a un periodista que fue el que murió, que le cayó el chayo palo encima. Entonces, esa es otra cosa, que hayan sido beligerantes, pero de allí a que toda la oposición sea MRS es precisamente porque
la disidencia del frente, la disidencia del Danielato, tiene más huevos que cualquier otra. Y eso, aunque yo no soy ni MRS ni UNAMOS, ni tampoco del rescate al sandinismo, yo soy el Chino Enoch y punto, yo lo considero así. Yo tengo que estar aguantando 2 años, he ido sobreponiéndome y demostrando que estoy aquí, que no me rajo, y me vuelvo verga un sector y el otro. Me volví en un momento en que el 90% de la oposición me atacaba y el 100% del Danielato me decía traidor, pero era precisamente porque me querían callar. Entonces, esa es la estrategia de división y dar a creer que esta es una lucha por volver al sandinismo de los 80, lo cual es una gran falsedad, porque el sandinismo de los 80 traicionó la élite, porque nada tiene que ver la base, porque ni siquiera tenías acceso a la información, porque era de disciplina ciega, vertical, de compartimentación, y seguían con esos métodos clandestinos, métodos que hoy utilizan para dirigir el Estado, una mafia que no aparece públicamente, pero que es el verdadero poder. Entonces, y que controla todo eso que yo les digo, controla empresarios, controla las empresas del frente, extorsiona a los empresarios, controla los testaferros, controla el lavado, controla el narcotráfico, y tienen 300 y pico empresas que surgieron de la piñata, casi 400, y de la ayuda venezolana. Entonces eso se maneja como mafia. Y hay una mafia internacional metida que se llama socialismo del siglo XXI. Todos comenzaron a decir de ese socialismo del siglo XXI, el fraude de Nomoa en Ecuador. Es decir, quieren voltear la mente a lo que ellos han sido y quieren poner dentro de los medios de comunicación un estado de opinión para que se vuelva una discusión el fraude de Ecuador. Yo pienso que los medios de comunicación ni debieran hacer mención de lo que estos idiotas dicen, porque ¿cómo es posible que los que encabezan la campaña del fraude en Ecuador sea Maduro y sea Daniel Ortega, o sea el danielismo, cuando no hay nada más fraudulento electoralmente hablando que Daniel Ortega y que Maduro? Hoy no ha presentado las actas de las elecciones Maduro, a como es hoy, y no se ha presentado ese 10-12% que hacía falta, con lo cual si hubiese ido a una segunda vuelta y los liberales se unen en 2006 y el frente pierde. Todavía no se presenta ese 10-12% de los resultados electorales del 2006. El frente ganó con un 38 y pico por ciento contra un 26% cuando hacían falta 10-12% de contar. Es decir, que con solo el conteo del 88% y escondieron un 12% de los resultados electorales, el frente o Daniel Ortega y su camarilla volvió al poder. Hoy en día no se han dado los resultados de ese 12% de la elección en Nicaragua que hubiese empujado a una segunda vuelta, porque bajaron a 35 pero con 10 puntos del segundo lugar. Evidentemente las zonas de donde no se dio los resultados electorales eran eminentemente zonas liberales y que hubiesen traído como resultado una segunda vuelta donde se une el PLC y la LN y el frente hubiera sido barrido en las segundas elecciones. ¿Qué quiere decir? Que si el frente turbiamente ganó solo con un 38%, 38.5 creo que fue, significa que votó contra el frente o no votó por el frente un 61.5%, 62%. Es decir, con una minoría increíble, más que calificada. Daniel Ortega llegó al poder. Es decir, llegó al poder con el 38%. Y aparte de eso, de un 38%, solo contando un 88-90%, porque entre el 10 y el 12% de los resultados electorales, de las actas electorales, no aparecieron, y es hoy, se desconocen esos resultados. Y es por eso que se hace evidente que, al igual que Arnoldo, que fue el artífice del pacto, que el pacto es una mentira de que se dio porque el hombre estaba pegado, eso era para legalizar el pacto.
Arnoldo es un agente de la dictadura de hace años. Imagínate que amarraron de que ganara las elecciones ese año y que las perdiera Carlos Guadamuz porque era un peligro para el liderazgo de Daniel Ortega, que no pueden amarrar si actúa en contra de sus propios candidatos Daniel Ortega. Y ya les expliqué ayer cómo fue ese asunto con Carlos Guadamuz y Herty. Entonces, esas son cosas que se tienen que entender, que tienen que aprender, y que ese sandinismo danielista, que ya no es el 8% de la población, porque dentro de ese 11 a 13% de opinión favorable, te encontrás los aliados del PLC, los aliados de la Alianza, los aliados de APRE, los aliados del liderazgo contra del Partido de la Resistencia, que han venido siendo aliados del Frente en las últimas elecciones. Al punto que el Frente a todos estos partidos, en casi todos los municipios, le ponía su personal, porque ni siquiera tenían personal para cubrir sus fiscales. Así funcionaba. Y así pretenden que funcione en caso que se dieran unas elecciones, que ojalá no se den, nuevamente. Entonces hay que entender ese monstruo y esa monstruosidad de cómo a la Carrebarro solo le interesa que su militancia esté tranquila y se sienta ganadora de lo que no ha ganado, y que empujan a su militancia a ir a hacer el fraude, porque militantes reconocidos aparecen como fiscales de Camino Cristiano, del PLC, de ALN, de APRE, en las mesas electorales. Y son militantes del Frente, al punto que han habido juntas donde todos los partidos están representados y no hay un voto para ninguno de los otros partidos a la hora que vota la Junta. ¿Por qué? Porque hasta el fiscal del PLC es del Frente, porque no tienen el personal hoy en día, o desde hace 2 o 3 elecciones, para poder cubrir el personal. Y que me digan a mí los militantes del Frente que es mentira, que cubren los espacios y se hacen pasar fiscales del PLC, del Camino Cristiano, y lo hacen a cada rato. Y cuando me di cuenta yo, cuando ya a mí me han aislado, y no sé si en el 2016 o 2017, en elecciones nacionales o municipales, mis hijos llegaron con las acreditaciones, no sé si era el PLI o de qué. ¿Y qué es esa mierda? Le digo, papá, es que le andamos haciendo un trabajo al partido, porque mis hijos eran de la Juventud Sandinista. Y mire, papá, es que porque le digo, fíjate que me dieron tanto, y por qué te dieron solo eso, le digo, si estabas en la mesa, si a los otros le dieron tanto. Es que como nosotros no íbamos como Frente, y yo iba como PLI, yo iba como APRE, mis 2 hijos, y están chavos de cipotes, que estaban en la Juventud Sandinista. Y fíjate, así todos votamos por el Frente, porque casi no habían votos. Y nosotros le cumplimos la misión al partido. Papá, se estaban congraciando conmigo porque yo era militante viejo del Frente, aunque desde el 2012 para acá me aislaron. Y yo había educado de manera de que mis hijos fueran sandinistas. Así es esta mierda, le digo. Sí, papá, me dice. Y yo pensaba que andaban en las mesas como miembros del Frente. No, el Frente, como controla los consejos electorales municipales, los había puesto como uno segundo miembro de una mesa y el otro segundo miembro de una mesa del segundo lugar en Condega. Creo que era el PLC y la LN o el APRE. Mis hijos. Y entonces no me van a decir a mí que es mentira que así ganan las elecciones del Frente. O sea, es un fraude totalmente. Y es mentira. Aquí hay varios que militaron en el Frente y algunos que están aquí ahorita viéndome que militan en el Frente, que saben que no les estoy mintiendo de lo que yo les estoy diciendo. Yo no he participado en un proceso electoral después de las elecciones del 2011. No he participado en ninguno porque me aislaron. Pues me aislaron porque denuncié la corrupción de la alcaldía de mi pueblo en una asamblea del Frente. Entonces, para que más o menos sepan, ese cuento de la oposición funcional, téngale miedo, que es un potencial agente de la dictadura todo aquel que diga oposición funcional. Fue un término creado desde los organismos de seguridad para desacreditar a la oposición. Y por eso quienes lo hicieron popular entre ciertos sectores son el Tranque de Miami, que es una organización pseudo opositora
compuesta por agentes de los organismos de seguridad de la dictadura. Y eso, pónganle sello. Yo, en todo lo que les he dicho, raramente he fallado. Mírense que hasta en el informe del GREN, lo que yo he venido planteando, de que no era la policía, de que no era el paramilitarismo así por así, sino que detrás estaban los organismos de seguridad. Hoy en día, en el informe del grupo de expertos de la ONU, aparece que a la cabeza de la dirección operativa de la oposición estaba la Dirección de Información para la Defensa, que es la Dirección General de Seguridad del Estado. La historia siempre me ha seguido dando la razón en lo que ha planteado sobre los supuestos corridos que no han corrido, sobre los supuestos defenestrados que no han defenestrado, y que a veces hay medios de comunicación que se ponen enojados conmigo porque le digo, ¿por qué se montan en esa narrativa que más bien le conviene a la dictadura? A la dictadura le conviene que sigas diciendo que el poder es de la Chayo, que la Chayo corre, cuando quien controla a los funcionarios del Estado, de las alcaldías y del partido es la Secretaría Nacional de Organización, compuesta por jefes y segundos jefes de la seguridad. Son los viejos hay ahí. El más joven es Mario Rivera, que lo tienen en la sección de tecnología e informática, que controla la guerrilla virtual desde la Secretaría Nacional de Organización, que son todos esos que se hacen pasar como Charlie Noticias y eso, que se hacen pasar por opositores. Creo que hay un no sé cómo no oficial que también es de ellos, se hacen pasar por opositores, y han creado un montón de perfiles como Alianza Cívica León, Alianza Cívica Chinandega, Alianza Cívica Matagalpa, y todas son criaturas de este aparato de desinformación y de inteligencia y de contrainteligencia para mantener divididos los estados de opinión. Y generalmente todas estas, la Alianza Cívica aquí la representaba creo que Yubran. Habla con Yubran si es verdad que hay una Alianza Cívica León, una alianza, y aparece Alianza Cívica Matagalpa en las redes. ¿Ya? Y entonces, todo ese es el trabajo que hace la dictadura, y es bueno que nos vengamos dando cuenta que esa guerrilla virtual y todos esos perfiles falsos o que aparecen solo con fotos de una cara, todas las fotos de su archivo, ahí están el trabajo que ellos hacen. La otra parte que me interesaba tocar es la parte del petróleo. Mire, muchachos, el presidente Donald Trump hace unas semanas mandó a suspender la exportación de petróleo, y que la compañía petrolera más grande que estaba explotando petróleo para traerlo después de la invasión de Rusia, recuerden que Rusia le vendía, porque Rusia es gran productor de petróleo, al petróleo sulfuroso que necesita Estados Unidos, que es la misma calidad de petróleo que tiene Venezuela, que en un 90 y pico % no se puede refinar en Nicaragua, porque la refinería de Nicaragua era de la ESO, y ese tipo de refinería antigua no puede refinar el petróleo sulfuroso de Venezuela. Solo hay una variante de petróleo que se llama Mesa, creo, que no es ni el 2-3% del petróleo que se consume en Nicaragua. Entonces la Chevron, que creo que está en Guatemala, y la Shell y está en El Salvador, es así. Por eso es que Nicaragua es el intermediario en el ALBA del petróleo, y se le vendía a El Salvador, a Guatemala, el petróleo de Chávez. Y entonces vos decís, el petróleo le llega a Nicaragua, pero ¿por qué no baja la gasolina? Porque es que el petróleo venezolano no se puede, más de un 90%, refinar en Nicaragua, porque esa refinería tiene un atraso como de 20-30 años. Mientras que los otros países tienen a la Chevron y sí pueden refinar ese petróleo, y por eso es que te encontrabas que Nicaragua era el que le vendía el petróleo a Centroamérica y se lo vendía a algunos países del Caribe que sí tienen refinerías más modernas que pueden refinar este petróleo sulfuroso. Entonces el petróleo de Venezuela no le sirvió para el consumo de Nicaragua, sino para que Nicaragua hiciera un negocio a través del ALBA Petróleos. ¿Me entienden? Ese es el business descarado que había con Chávez y Maduro. Y no favorecía en nada a Nicaragua, pero sí el bolsillo del capital multimillonario del Danielato y su camarilla, que estaban en el ALBA
y que tenían ahí a Calderón Vindel, que fue compañero mío en la guerrilla, general, y a Chico López a la cabeza de ese negocio, que era un consorcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayer no lo expliqué bien. Miren, el petróleo de Nicaragua en un 70 o cuidado más por ciento, y los combustibles de Nicaragua en ese porcentaje se están comprando en el Golfo de Estados Unidos. Todo eso le dicen el Golfo de México, pero la mayoría es de Estados Unidos. Y ahí están la mayoría de los petroleros. Ahí está el precio flat del petróleo. Ahí se determina prácticamente el precio internacional del petróleo. Entonces, por eso es que te dice petróleo WTI, que quiere decir el petróleo del Golfo. Y ahí viene la tarifa de... Entonces, ahí compran prácticamente el 70% del petróleo de Nicaragua. ¿Qué quiere decir? Que la dependencia energética de Nicaragua de Estados Unidos es un 70%. Igual se anda en los ingresos que tiene Nicaragua en su per cápita, cuando el 84% de las remesas que entran a Nicaragua llegan de Estados Unidos. Y esas remesas significan 35-36% del Producto Interno Bruto PIB de Nicaragua. Solo las remesas. De Estados Unidos el 84% de ese 35-36. 8 por 3, 24. 8 por 6, 48. Estás hablando casi de un 30% del Producto Interno Bruto. Son de las remesas de Estados Unidos. Del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Pero aparte de eso, de cada 4.000 le compran 2.000 y pico, y como 4.000 y pico de millones de las exportaciones de mercancía, que es la que le ponen impuestos, y las exportaciones de zona franca, que es una misma cantidad, 8.000 y pico de millones, Estados Unidos le compra casi 5.000 millones. 45, 50 y en algunos casos hasta el 60% de las exportaciones, y China solo le compra 82 millones, que es el 1%. Eso se lo repito porque hay gente que a veces no entiende este manejo de cifras económicas, y hay que irselas aprendiendo si queremos comprender la dinámica de la economía nicaragüense, que depende mayoritariamente de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que de los países occidentales se dependa en un 98%, porque Rusia no compra ni siquiera la mitad del 1%? 16 pinches millones compró Rusia de exportaciones a Nicaragua en el 2024. China 82 millones, el 1% de las exportaciones. Ah, no, pero están salvando la economía los chinos. ¿En qué? Cuando solo te compran el 1% de la exportación, pero te compran 82 millones y emitieron 6.692 millones de productos basura, que son los que compran en Nicaragua, productos que no sirven, que a la semana no sirven para nada. Todos los productos chinos. Le pones una manecilla en un carro y te quedas con ella los 3 días. Díganme que es mentira. Y lo que sea chino no sirve. Pero entonces, y te compra el 1% y te vende 30 veces más China. Entonces, ¿en qué están contribuyendo? Y en todos los países del mundo, China es vendedor y no es comprador. Aquí anda por 490 y pico de millones lo que les vende Estados Unidos a China. 490 y pico de mil millones. Pero China le mete casi 800 millones a Estados Unidos. En todas partes, China es vendedor, no es comprador. Entonces hay un arribismo en el comercio chino, que te compra una cuecha y te vende el montón. Entonces la brecha comercial entre Nicaragua y China es como el 3000% entre lo que te compra y lo que te vende. ¿Entienden eso? Entonces, ¿en qué te beneficia China? Y le estás entregando el oro, le estás entregando la madera, le estás entregando un montón de cosas libre de gravámenes, porque dijeron que con ese tratado de libre comercio, miren qué importante, que me diga un nicaragüense, uno solo de los que está aquí ahorita, o el que no está, si es que no sale allí, y le pase la voz, y búsqueme en las redes dónde está
el Tratado de Libre Comercio con China. No existe. ¿Dónde está el documento? ¿Sabe por qué? Porque el arreglo con China es de partido a partido. Por izquierda. Por eso le dieron un poder del partido el año pasado a Laureano Ortega, que como secretario general le daba un poder para representar el Frente Sandinista ante China para ir a firmar tratados. ¿Por qué? Porque en China el dueño de esas grandes empresas y capitales es el Partido Comunista Chino, ni siquiera es el Estado chino. Entonces los magnates del partido, al igual que los magnates del Frente Sandinista, son los dueños del capital que se robaron de Albaniza, de las 300 y pico empresas que maneja la piñata. Entre ellos tenés a Payo Ortega, maneja una gran cantidad, creo que son 25 empresas que maneja Laureano, pero la gran cantidad de empresas que maneja, que al inicio se manejó como capital partidario, Bayardo Arce. Entonces iban llegándose el paquete que maneja Chico López con Manuel Calderón Vindel. Entonces es de la mafia, y el que haga mate en esa mafia le pasan la cuenta. Es esa mafia que se controla desde la Secretaría Nacional de Organización, a través de trabajos de espionaje económico, espionaje industrial, espionaje financiero, bancario, y de esa manera extorsionan a la gente, investigan las propiedades, investigan cuántas acciones tiene, después le ofrecen comprarle el 51% de las acciones para adueñarse. El maje se opone, entonces no te quiero vender, entonces le echan al Ministerio del Trabajo, higiene ocupacional, le pone una gran multa porque le encontró cualquier mierda, le echan al seguro y dicen que no, que el salario que gana esta gente es 10 veces más y no estás pagando la cuota patronal que se debe pagarle al seguro, otra multa millonaria. Al final te echan al fisco que has evadido impuestos y ese delito, y te ponen una multa supramillonaria a la par de las otras multas y te quiebran y te obligan a vender. Eso lo están haciendo en Nicaragua como una mafia desde el Estado. Desde el Estado. Y que me digan a mí que mentira. ¿De cuántas propiedades? A ver, ¿de dónde salió Cafetalero, el hijo de César Castellano, que era diputado? Ahora es cafetalero de los grandes de Pilto. Investiguen de dónde. Y les gusta presumir ese billete, como andaban presumiendo en Europa ahorita los hijos de Filiberto, el otro diputado que dirigió la represión en León. Son capitales mafiosos. Y eso que te estoy hablando de un capitalito mierda, a la par de los capitales multimillonarios. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que una de las cosas que se debe hacer es perseguir ese capital, no solo sancionar a funcionarios del Estado, sino que se debe llegar más allá, a la congelación de activos de extranjeros a través de los FAC, de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, de eliminar los beneficios que da el libre comercio, que ya se está haciendo una investigación grande porque en el comercio con China se está violando el CAFTA. Otro día les voy a explicar. La investigación está y se presume que en diciembre Nicaragua está listo. Ahora, con los aranceles, pues ya se ve eliminando de facto el libre comercio, que tiene por objetivo la libertad de impuestos, o sea, libre de impuestos. Porque los 18% de los aranceles pues va a golpear al CAFTA. Y hay que irlo entendiendo así. La gente no lo ha visto todavía y lo que hacen es una campaña contra Trump y lanza al exilio opositor contra Trump. Esa es una estupidez también. ¿Por qué? Porque al igual que el presidente Biden era nuestro aliado porque es el Estado estadounidense, pues el presidente Trump también, y con más posibilidades todavía. ¿Qué quiere decir? Que el problema de migrantes que hay no es un pleito del exilio político, porque el problema de la mayoría de los migrantes es de exilio económico. Y nosotros venimos como exilio político por una lucha contra la dictadura. Entonces, no hay que meterse en ese rollo anti-Trump si lo que pretende es una lucha política contra la dictadura. Para eso están las organizaciones de migrantes y engrandecer la lucha y no desviar los objetivos. Entonces, desde que llega Trump, cambian una estrategia
sacan los documentos del USAID con los que condenaron en 2021 a los dirigentes opositores, la USAID dijo que era mentira, que todo estaba legal, y entonces Nicaragua te acusa de lavar un dinero que era del USAID, que financió proyectos, entonces el origen del dinero es legal, y acusó de lavado a la dirigencia opositora, a varios, cuando el lavado solo se puede cometer si el origen del billete es ilegal, y el origen del billete era legal para financiar proyectos de gobernabilidad. Inventaron un montón de papel y Estados Unidos se pronunció que era mentira, que las cuentas de los ONG donde había algún líder opositor estaban claras, pero las sacan de nuevo porque a la gente se le olvida, o no se le olvida, sino que es agente secreto de la dictadura y comienza a hacer la propaganda de que son estafadores. Lo está investigando Estados Unidos. Mentira. ¿A dónde han oído ustedes que están investigando a la oposición? Si eso ya se arregló en 2021, cuando Estados Unidos dijo que todo lo que decía la dictadura sobre esos documentos que siguen presentando, que el que los presentó públicamente fue el Chele Grisby, y se valen de los documentos que inventó la dictadura. Entonces, si vos miras un supuesto opositor, opositor de opositores, atacando a la oposición pública, con ese tipo de argumentos y con los argumentos de los documentos que inventó la dictadura, ¿de dónde los obtuvo? Entonces es un agente de la dictadura. ¿Entienden? Ese es el cuento que está detrás del USAID, y Nicaragua no aparece mencionada. Han bajado el gas porque en la medida que ha ido pasando el tiempo, se dan cuenta que Estados Unidos nunca ha mencionado a Nicaragua de corrupción con el dinero del USAID. Es más, entre la lista de dinero que se considera que no debió entregar USAID, no aparece Nicaragua del todo. Aparece Irán, aparece Arabia, aparece... Pero Nicaragua no aparece. Miren la lista. Si la leyó el presidente Trump, no aparece Nicaragua. Entonces es una gran mentira que les están metiendo a muchos de ustedes. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Crear en la oposición o en sectores de la oposición de que Trump no nos está apoyando cuando mayores posibilidades, y alejar a la oposición de Trump. Es decir, si este sector que alababa a Trump, muchos de ellos ahora andan en contra de Trump, hoy está tratando que te alejes de Trump, y antes estaba a favor de Trump. ¿Por qué? Porque no quiere que la oposición tenga cercanía con Trump, pero no lo han logrado. Y ese es el objetivo por el cual están inventando de la corrupción, de los que se han aprovechado del USAID. Y el USAID ni siquiera aparece en Nicaragua en la lista de países donde el dinero está señalado como mal empleado. Y Estados Unidos en 2021, porque la oposición cayó presa en 2021, todos los dirigentes, después de eso no ha habido financiamiento del USAID. ¿Entienden? Y el USAID dijo que era mentira, la embajada de Estados Unidos dijo que era mentira, Estados Unidos dijo que era mentira, que era algo de oportunismo político para poder condenar y sacar del juego a los 7 precandidatos que cualquiera de ellos unidos le ganaba a Daniel Ortega. Eso es todo. Y ahora quieren revivirlo y repetir cómo logra eso cuando Estados Unidos dijo que es mentira. Y lo peor es que ahí están las declaraciones de Estados Unidos en 2021, pero nadie le hace propaganda, nadie la saca. Voy a tener que sacar los comunicados yo. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo no soy noticiero, y el alcance de los noticieros verdaderos y reales son de miles y miles. Yo ni siquiera llego al 2% a lo que llegan ellos. Pero como tienen su agenda mediática, entonces estas realidades de que es falso, de que la oposición se robó ese dinero porque Estados Unidos ya dijo que es mentira y que por eso los condenó Nicaragua. O sea, Estados Unidos no acusó a nadie y Nicaragua condenó a los líderes opositores por robarle, entre comillas, al USAID, y dijo que era lavado, cuando ese delito no existe en ese caso. Porque el dinero era de Estados Unidos y Estados Unidos dijo que no estaba siendo afectado y que el dinero había sido bien empleado por los ONG. Porque ni siquiera lo sacaron como partido, lo sacaron como ONG. Y entonces dice, la oposición ONG-era. Nada tiene que ver ONG y oposición. Porque un partido, dígame un partido que tenía tantas ONG. No. Ahora, que en el MRS
tenían más capacidad y han confiado los organismos internacionales en mucha gente que pertenecían, aunque no eran directivos del MRS, al MRS, pues le demostró mayor capacidad. Entonces, ¿por qué el ataque contra el MRS y contra UNAMOS, que es lo mismo? Porque son los que han demostrado mayor capacidad para poder haber organizado los líderes de 2018. Esa es toda la campaña que han creado, porque esa capacidad organizativa y de convicción existe más en la disidencia sandinista, quieran o no, en la disidencia contra Daniel, porque el resto es sin convicción. Porque, a ver, ¿cuál es la derecha que hay aquí? No existe. El MRS se ha dicho que es centro-izquierda, que al final es como una socialdemocracia. Pero a ver, derecha, hay un 5% de derechistas en Nicaragua. No hay. Existe un 60 y pico por ciento o 50 y pico por ciento de antisandinistas, que es otra cosa. Y eso no quiere decir que hay un 60 y pico de liberales o de derecha o de izquierda. En este antisandinismo van MRS o UNAMOS, Rescate, conservadores, liberales, socialdemócratas, independientes. Y la única fuerza que tiene como un 40% de la oposición es la disidencia del sandinismo que se le volteó al frente. Esa realidad es la que empuja a la dictadura por ser predominante porcentualmente la disidencia del frente dentro de la oposición, el ataque para comenzar a sacarle a la disidencia del frente crímenes de lesa humanidad a los ochenteros, cuando ese problema se arregló con la amnistía de la Contra y la amnistía de los sandinistas, porque ambos tenían crímenes de lesa humanidad, porque los obligó a Estados Unidos y Rusia a sentarse cuando les quitó el financiamiento. Eso hay que metérselo en la cabeza para no seguir en este pleito, porque es la dictadura la que promueve este pleito para mantenernos divididos. Y todo el que ande con ese pleitecito, ahí estoy viendo uno de los que andaba ahora en el tranque del Miami de los 222. Hasta el día que cayó preso era de la Juventud Sandinista. Un teniente. Ahí está. Imagínense, increíble. Ustedes han visto un antimotín, a cada rato le sacan reportajes. Y hay fotografía y hacen también simulaciones, como sucedió, donde este policía antimotín andaba reprimiendo en vivo, reprimió en Masaya, y él mismo lo dice. Pero tuvo una lesión durante las protestas, después de que se sintió bueno y fue a incorporarse nuevamente a seguir reprimiendo, porque él dice, consideraba que la policía y el golpe, que los otros eran imperialistas, golpistas, y reprimió en vivo como policía antimotín. Luego la familia lo convence y dice, yo me convencí hasta que mataron y quemaron a los niños del Carlos Mardis. Mientras que antes de eso estuvo reprimiendo como antimotín. Pero lo ponen como casi un héroe, le echaron preso, lo amnistiaron. Entonces yo nunca fui paramilitar. Me echaron preso casi un año. Yo creo que estuve más preso que el antimotín, más tiempo preso. Sí, lo estuve. Pero como yo vengo y golpeo a la dictadura, al chino sí hay que atacarlo como paramilitar, y el antimotín es un héroe. Y no estoy en contra de él, porque en realidad se volteó. Pero pongan la realidad y sopésenla. Yo renco sin poder caminar, y ahí están mis videos todos los días en Condega, donde nunca hubo protestas. Todos los días del 2018 estuve en Condega, en mi pueblo. Y sí, el chino paramilitar y una campaña. ¿Pero por qué? Porque yo denuncio, yo le saco la buñiga, porque los conozco, sé que me operan, tengo acceso a información a través de fuentes que yo tengo, a través de un archivo que se sacó de la Secretaría y que está en Europa. Entonces el chino sí es malo, paramilitar. Nadie da una prueba de que yo fui paramilitar, no existe. Ahora, mis teléfonos están en manos de la policía, los dos, y mis 4 cuentas. He visto videos editados, porque tecnológicamente están capacitados para sacarlos de mis teléfonos. Pero también hay un video editado que sí, lo editó la prensa, y yo les reclamé, y que me diga Eduardo Cruz, que fue el que me entrevistó,
¿y por qué editaste y sacas así, así? La gente más bien me reclamó, me dijo que fuera más fuerte contra vos. Entonces me dijo, ¿qué? ¿Me fuiste a entrevistar o es que estabas en contra mía? Le digo. Porque me pide la entrevista, pasó meses. Y aparece mintiendo y sacando de fuera de contexto una parte donde dije, nosotros mismos le decíamos de la orden comandante para descachimbarlo. Esas son palabras mías, pero lo que estoy explicando es otra cosa por una pregunta que me hace sobre el sandinismo histórico y le digo, éramos conscientes nosotros mismos sobre el sandinismo histórico, pero no sacan la pregunta, le editan un video de casi hora y media en 3 minutos 56 segundos. Y esas maniobras las hizo un periodista de la prensa. Y dicen que está allá en Nicaragua y todavía reportea desde Nicaragua para la prensa. Échenme ese trompo al uña y no lo echan preso. Y yo sí, paramilitar, y el ataque contra el chino despiadado. Y el antimotín es héroe. Y anduvo reprimiendo y él me explica que participó en las represiones de Masaya. ¿Entiende? Pero el antimotín tiene bajo nivel cultural. Ha trabajado la ha mordido el pobrecito en Costa Rica, es que aparece. Pero él es como un héroe. No, yo soy el malo, yo soy el paramilitar. ¿Por qué sí? Por estos videos que le saco la boñiga. Ahora vamos a hablar, para terminar rapidito, sobre la muerte de Brian. ¿Por qué tengo un compromiso moral con Brian Rogelio Cruz Calderón? Lo que les quise decir antes es que el antimotín no es ningún peligro. Yo sí, porque desnudo a la dictadura, les saco la verdad, sé cómo opera y los agarro en el aire. Cada medida que toman yo la denuncio. Esta viene por aquí, por ahí viene. Entonces yo soy, sí, peligroso y el antimotín no. Entonces el malo soy yo, que no anduve de paramilitar ni cosa por el estilo. Y el antimotín es un héroe porque se salió de los antimotines. Increíble, ¿verdad? Y mírenlo, búsquenlo. Entonces Brian Rogelio Cruz Calderón fue encontrado muerto el día de ayer en San Francisco, California. A Brian Rogelio Cruz Calderón, la dictadura, yo creo que de las torturas más horrendas que hay, la sufrió este muchacho. Casi pierde los testículos, le hicieron una herida desde el ano hasta pegar con los testículos con una bayoneta. Le metieron varias veces una bayoneta en el ano. Y los torturadores, que hay 2 hermanos López de la policía señalados, entre todos los torturadores que lo capturaron, cuando le metían la bayoneta en el ano, le decían, sentí rico, amor. Ese es el nivel que tienen estos salvajes de la dictadura de Daniel. Entonces, prácticamente lo castraron, aunque dicen que todavía tenían los testículos, pero lo partieron desde el ano, toda la zona perianal lo unieron, pero con una herida salvaje. Yo tengo las fotos. Cuando presenta el video de las torturas a Bismar Martínez, aprovechando para que no me bajen todos los videos, porque no me suspenden. Lo que me dicen que hay mucha violencia y mejor tapan el video, aunque el del año pasado me lo botaron sobre Bismar. Voy a volverlo a hacer. Entonces voy a presentar el video de las torturas de Bismar. Ya lo recuperé. Me vino hoy porque se me lo había perdido. Entonces ya me vino nuevamente, tengo los videos de Bismar y lo de la represión de Masaya, donde se demuestra que algunos de los que están torturando a Bismar Martínez, los asesinos de Bismar Martínez, son parte de los que fueron a reprimir como paramilitares a Monimbó. Entonces tengo las fotos, tengo los videos ya de nuevo y vamos a presentárselos para que no hablen mierda, porque hay unos familiares de Bismar, como les han dado dinero y esas cosas, todavía no creen que fue un tranque falso el que capturó a Bismar y que eran tranqueros falsos, o sea, paramilitares, los que lo torturaron y lo asesinaron a Bismar Martínez. Igual que fueron paramilitares los que asesinaron a los policías, incluyendo un comisionado en Morrito, por el cual le cayeron 400 y pico de años en la cuenta, que se la redujeran a 30,
a Medardo Mairena, que nada tenía que ver. Entonces, Montañita, le decían Montañita porque era del monte, pero además que se parece a la gente de la Montañita, no sé si en realidad es de la Montañita, pienso que sí, porque es muy ruquito, o era Brian Rogelio Cruz Calderón. Y él había tenido algunos problemas y traumas y tenía tratamiento psiquiátrico. Se sabe que fumaba marihuana, pero la marihuana en en California es legal. No es delito por fumar marihuana. Pero además la marihuana no es violenta. Yo fumé marihuana joven y no me van a contar cuentos. Entonces tenía unos traumas desde la prisión, donde prácticamente moribundo lo metieron a la prisión porque llegó y se salvó de milagros. Tuvo un montón de tiempo con las heridas que le había hecho la policía, con las torturas, tenía balazos, tenía esas heridas en el ano que le unió el ano con los testículos. Todo eso le hizo la policía orteguista. Entonces, el hombre, aparte de que tiene una débil estabilidad mental, tiene problemas psiquiátricos, tiene un odio obsesivo contra el danielismo, contra el gobierno que lo desbarató si no estaba muerto antes, porque Dios es grande. Entonces, un sujeto de Condega, desde que agarran a la gente de Estelí, entre los que estaba él preso en la chácara de Estelí, agarran a la gente casi de todo el país, de las cárceles, y las van a concentrar a la Modelo, a excepción de algunos que estaban en Managua, sobre todo en el Chipote, que los llevaron del Chipote al aeropuerto. Estamos hablando de los 222, y ahí estaba Quinta Región, Baco, Chontales, Matagalpa. Todos nos concentramos en la Modelo. A nosotros nos sacaron del infierno y nos llevaron a ese auditorio. Me encuentro con ese de mi pueblo, que es uno de los que ha hecho más la campaña contra mí, y me lanza a Montañita, que tiene un odio enfermizo, y le dice que soy paramilitar, le dice que soy bombín, y llega Montañita en el auditorio de la Modelo, antes de irnos para el aeropuerto, llega y me llega a ofrecer marihuana. Estás loco, güey. Ahí tengo un pucho, hombre, si le querés, dale, que no sé qué. O sea, lo lanzaron mal, pues. Después, ya cuando estoy en Estados Unidos, me doy cuenta que el truco es que lanzaron a Montañita para ver si yo me iba donde los funcionarios del sistema penitenciario a decir: aquel anda marihuana. Después ellos mismos se platicaron entre ellos, y entre ellos mismos me di cuenta que ese era el truco, porque algunos creían que era verdad, que yo había sido paramilitar, salgo desbaratado del infierno, y todos ellos estaban en celdas comunes, no tenían restricciones en Estelí, oían la radio, porque entre ellos platicaron las noticias que oían y todo. O sea, que me diga a mí cualquier preso político que estuvo en el infiernillo, o que estuvo, los que estaban en la galería, igual, en la Modelo, pero los que estábamos en el infiernillo, en el Chipote, a veces no sabías cuando era de noche ni era de día. Entonces me hicieron entretuco y me lo lanzaron y le dijeron que... Entonces el hombre que tiene esa fijación mental, que tiene los problemas psiquiátricos, que tiene un odio enfermizo, bueno, y es que yo creo que todos, contra cualquiera de lo que represente danielismo, agarran un odio contra mí, comienzan a manipular videos y fotos donde yo en 2019 estoy en Cantagallo, la sacan como que son fotos del 2018, donde estamos celebrando en un campamento guerrillero de los 70, de que habíamos cumplido 40 años de haber bajado de ese campamento a la montaña, y es donde estoy con la foto, y estoy con mi niño. Está niño en esos días, Satelito, adolescente, como 12, 13 años, 14. Aarón, que ahora está en la universidad, y con otro nombre. No se pone el apellido mío. Y entonces, estoy con él, pero me lo sacan, me toman de la cintura para arriba y ponen en la escopeta que yo andaba reprimiendo.
Después saqué todas las fotos completas del mismo día y todo el mundo las ha visto, pues, que es en la montaña. La foto. Pero no la sacaron, que era en la montaña. Entonces se las enseñan a este muchacho y lo comienzan a manipular y le comienzan a meter en la cabeza que me tiene que matar. Y tenía una idea fija, por sus problemas psiquiátricos y sus adicciones, de asesinarme. Y ese hombre que se llama Alexis Peralta era uno de los que le daba cuerda, y es de los 222, y parte de ese grupo de los 3 que andaban ayer en el tranque de Miami. Y lo manipularon hasta alguien, que no voy a decir el nombre, tuvo reuniones virtuales con él y le comenzó a demostrar de que yo no era paramilitar, de que lo estaban manipulando, y pasa más de un año, y hace unos meses me llama por teléfono y me pide perdón. Chino, me dice, perdóname, me jodieron, hombre, y es que la mente, a mí la droga me puso mal la mente, me dice, y estoy así, me comienza a hablar de sus adicciones, y yo te pido perdón. Y el hombre estuvo prácticamente en situaciones de calle en San Francisco por sus problemas. Tuvo problemas para vivir en varios lugares porque se había juntado con gente que lo manipulaba, con otro amigo que también del otro 22, que estaba preso. Hasta ayer yo sabía que estaba preso por problemas similares en San Francisco, de los 222. Y me pidió perdón. Y comenzamos a tener una bonita relación y lo aconsejaba y me llamaba, más no, estoy el mal, que no sé qué. Y entonces yo le ayudaba de la poquita ayuda que yo recibo de ustedes. Y llegamos a hacernos amigos. Y entonces es increíble, si los manipulan ideológicamente, es más criminal manipular a alguien que tiene problemas psiquiátricos y una obsesión de ese tipo, obsesión. Y hasta que ayer que murió éramos amigos. Entonces, hoy se riega la bola, hoy me llegué muy de mañana y sucede de la muerte de él. Hay cosas muy raras. En este momento, el cadáver lo encontraron ayer en la mañana en el apartamento. Bueno, tengo el número, tengo la dirección exacta, tengo la persona que lo apadrinaba, que es una señora a la que él le decía mamita, que es la que está a cargo y nada que ver con él. Lo conoció aquí, pero le ayudaba cuando andaba en las calles y todo, porque anduve en situación de calle aquí. Y estaba en contacto, ya lo puse en contacto con la familia de él, me mandaron. Pues Miguel Mendoza se movió también, yo me comuniqué con él, consiguió los números de la familia. Después a 2 amigos, Kevin pues y Samantha, se comunicaron con la familia. Después hicimos una coordinación con Kevin y Samantha, pero el que ha estado meneándome he sido yo desde la mañana. Estaba en contacto con la persona pues que lo apadrinaba, y esta persona es la que se está entendiendo con los forenses y los investigadores. La familia ya la habían contactado, pero no había tenido contacto todavía hasta ahora en San Francisco, hasta ahora que ya Kevin y Samantha, yo no quería dar la cara, pero la tuve que dar. Y fui la que me contacté con las personas de San Francisco, que tengo un grupo de San Francisco, ante los cuales he ido a hacer exposiciones a San Francisco, que me apoya en varias cosas, sobre todo políticamente. Estos yo creo que ahorita ya están en contacto. Tengo entendido que Nicaragüenses Community Texas, o la comunidad de nicaragüenses de Texas, que es una organización que se portó mal conmigo, pero la felicito, también se va a poner a la cabeza, no solo de entenderse con las autoridades, sino porque también hay que hacerle un funeral. Entonces, a las alturas, me decía Kevin, no hay que permitir que se politice. Yo creo que en alguna medida es difícil que no se politice, porque Rogelio es una víctima de la dictadura. Y si la dictadura no hubiera hecho lo que hizo con él, torturarlo, echarlo preso, condenarlo, juicio falso como los que me hicieron a mí, pues no hubiera estado en Estados Unidos y no hubiese tenido este tipo de muerte y haber aparecido muerto en San Francisco. Quiero decirles que es importante que una de las personas que apadrinaba
en sus crisis. Es que es un niño, me decía, era un niño, y es que no sabía leer. Yo recuerdo un día que no me podía recibir una ayuda que le mandé porque no sabía cómo instalar el Cele en el teléfono y tuvo que ir a buscar a no sé quién. Bueno, y así hicimos la relación bonita después de que me quería matar y después de que esa gente le daba cuerda para que me agrediera físicamente y se le metiera en la cabeza matarme. O sea, y de los 222 es parte de ese grupo que le dicen los de pie, estas personas. Entonces, el día de antier, martes o miércoles, o antes de antier, a la señora le avisan que han apuñalado a Brian Rogelio, que es lo que no sabe. Pero como la señora me lo dijo públicamente, pues, y le aviso un amigo de él, no voy a mencionar su nombre porque tampoco voy a entorpecer, le avisa, apuñalaron a Rogelio. Entonces la señora, pasados días llamando a Rogelio, Rogelio no contesta. Él vive en un housing. Housing son apartamentos que el Estado le suministra a personas con escasos recursos o sin ingresos, donde pagás una cantidad simbólica o no pagás. Entonces hay gente de todo tipo ahí, ¿no? Entonces son edificios y todo de apartamentos. Él tenía un apartamento ahí en San Francisco, en el downtown de San Francisco. Entonces, en la avenida Mason, el resto pues no puedo ya entrar en detalle porque tengo todos los detalles. ¿Y qué pasó? Eso es martes, miércoles que le avisan a la señora que lo han apuñalado. No hay comunicación con él, no se encuentra su paradero, pero el día jueves a la 1 de la tarde, según los registros del edificio de apartamentos del housing donde viven, aparece que llegó a la 1 de la tarde, este jueves. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que la administración del edificio lo fue a buscar al apartamento. Entonces, ¿por qué lo fue a buscar la administración del edificio? Son interrogantes que uno se hace. Oyeron bulla, cachimbeo, se estaba quejando porque decían que ya lo habían apuñalado desde martes, miércoles. Entonces, y llegó hasta jueves al apartamento. No sé si también lo fueron a buscar porque no estaba llegando al apartamento y estaba haciéndole un uso indebido porque le estaban dando un lugar que no necesitaba. Yo me imagino varias cosas, pues. Un beneficio. Eso es uno de los beneficios sociales que hay aquí, en California. ¿Se acuerdan que siempre le hablo de 40 y pico? El housing. Entonces él vivía en un housing. O tenía un beneficio de housing. Y cuando fueron ayer en la mañana, encontraron el cadáver. Entonces hay varias cosas, porque su mita, la que lo apadrinaba, una persona con más de 40 años de vivir en Estados Unidos, una anciana, podríamos decirlo, pues más o menos como de mi edad. Sí, soy anciano, voy a cumplir 65. Se pregunta, pero me dicen que lo apuñalan. Pasó 2 días buscando cómo localizarlo. No me contesta el teléfono. Se aparece a la 1 de la tarde al apartamento. Digo yo, a lo mejor andaba en un hospital, pues, todos 2 días en un hospital. Llega a la 1 de la tarde el día jueves al apartamento. La administración lo va a buscar ayer viernes en la mañana y lo encuentra muerto. Entonces, se comenzó a hablar de algunas cosas del consumo y eso, que las posibilidades. Eso es fácil, sí, es fácil. Hay un examen in vitro en el ojo que te dice si andas droga o no andas droga, si andas alcohol o no es alcohol. Cualquier cosa, y se le puede sacar sin necesidad de hacerle una autopsia y vas a detectar que si andaba droga o no andaba droga. Entonces, pero a mí me comunican que él solo consumía hierba, pues que no es ilegal en Estados Unidos. El problema es que todavía el cadáver desde ayer está en el apartamento porque están haciendo las investigaciones. Entonces significa que algo han encontrado las autoridades y yo pienso de que no es de orden político, en lo personal, sino que hay que investigar a ciertas amistades que no son políticas que tenía él
producto de sus problemas psiquiátricos y bueno, y un montón de cosas. Hasta el día que muere ayer, que lo encuentran, pues yo no sé si murió el día anterior, él tenía tratamiento psiquiátrico y atención psiquiátrica. Entonces, a estas alturas ya tenemos 2 muertos en los 222, Michael Helly, y siempre quise tocar esto para que miren que dentro de los 222 hay de todos los estratos sociales y de todas las calidades sociales y económicas. O sea que Nicaragua es víctima sin distinción de clases de la dictadura. Bueno, hoy pasé los teléfonos a España, a Kevin, a Samantha, a que ellos hablaron con la familia en Nicaragua. La familia tiene que estar clara que aunque lo incineren y esto, no puede entrar el cadáver de él, no se puede repatriar, porque hasta en eso existe el sadismo de la dictadura, que nosotros nos morimos y no nos pueden llegar a enterrar a Nicaragua, porque nos desnacionalizaron. Entonces, hasta el cadáver de nosotros es prohibido que entre a Nicaragua. Imagínense. Entonces, esta pobre señora tenía un hijo ya grande, que conseguí los teléfonos hoy. Hice todos los contactos necesarios, una organización de San Francisco, a estas alturas, creo que ya va a estar en contacto con la Mita, que le decía Mita, a la que lo apadrinaba. Esta persona, que no es nada de él, es la que se ha estado entendiendo con los investigadores y con los forenses. Entonces, hasta antes de comenzar este video, desde ayer en la mañana, el cadáver seguía allí por el proceso investigativo que se estaba haciendo. Me decía la Mita, porque me comuniqué con ella, yo desde la mañana estoy sofocado porque siento ese compromiso moral y debiera ser de resentimiento con él, porque pasó meses en el plan de que me iba a matar. Pero entendiendo la pobre estabilidad psiquiátrica que él tenía, con tratamiento psiquiátrico y con psiquiatra permanente, y que quienes los manipularon fueron estos idiotas, y de los 222, y que después él entiende en determinado momento de lucidez, se contacta conmigo, me pide perdón y comenzamos a tratar hasta el punto de colaborar con él en sus necesidades. Entonces, y eso se lo puede decir la Mita, porque a ella les voy a pedir que le ayudara a instalar el CELE, ¿verdad? Y por eso es ese compromiso moral, porque supone que me hubiera agredido cuando me estuve esperando, cuando iba a hacer una exposición en San Francisco. Los desinformamos porque ya teníamos la información de que ellos andaban regando la bola, se les olvida que uno tiene sus contactos, de que me iban a joder en San Francisco, y hicieron una convocatoria pública, un auditorio de una iglesia, y teníamos, como dicen el plan B, otro lugar donde reunirnos con la vieja oposición en San Francisco, y ahí fui a hacer la exposición, pues. Y ellos se quedaron ahí, pues, esperándome, y con un garrote, Brian Rogelio. Pero cuando comenzaron a decirme, mira, él tiene problemas mentales, esto y lo otro, pero fueron meses, más de un año, creo. No, casi 2. Hasta que el hombre tuvo lucidez, entendió, me pidió perdón, y al final de cuentas nos hicimos amigos y nos comunicábamos seguido. Entonces, él era una víctima también de la manipulación de algunas personas de los mismos 222, que hoy andan aliándose con el tranque de Miami, que son los que andan creando la división y desbaratando la oposición. Entonces se vuelve sospechoso, ¿verdad?, que le hayan dado cuerda a alguien con problemas mentales para que me jodan a mí. Entonces, ¿de quién le seguían las orientaciones? Y puse el ejemplo del antimotín, porque yo soy más peligroso para la dictadura, por lo que sé, y porque hago conciencia dentro de los propios danielistas que cualquier otro. Entonces, ¿de quién es el interés? De la dictadura, ¿verdad? Entonces, de lo que estoy convencido, que la muerte no fue política, pero que sí lo jodieron. Y por diferentes razones, cuando el proceso investigativo termine y se aclare todo, pues voy a hablar. Entonces, a todos los que viven en Estados Unidos, conéctense. Hay una organización, creo que se llama por
por Nicaragua, creo que se llama. Todos por Nicaragua, busquen esa organización que va a estar a la cabeza ahorita, en la noche se va a poner a la disposición para poder, una vez que las autoridades terminen todo este proceso, la mitad de... O sea, como mamita, ¿verdad? O sea, ese es un dicho muy norteño. Mire, Mita, él le decía Mita a esta persona, voy a hablar con ella para ver si puedo dar los teléfonos públicamente más tarde. Pero también está la organización Todos por Nicaragua, hoy sí van a poner al servicio de ella. También está esta comunidad que yo no tengo muy buenas relaciones con ellos, pero ya van a colaborar con él, pues yo no puedo estar en ese pleito cuando está Rogelio muerto. Y personas de manera individual. Entonces traten de comunicarse con Todos por Nicaragua o con la comunidad nicaragüense de Texas, creo que se llama NST, la organización, los que pretendan colaborar de alguna medida y poderle hacer un funeral de alguien que fue víctima de la dictadura, independientemente de los problemas de salud mental que se le incrementaron con la tortura, con la criminalidad con que actuaron contra Rogelio la policía y los paramilitares. Entonces, mi interés es ese, bueno, que se le dé cristiana sepultura. Y por otro lado, pues gracias a Dios ya se contactó la familia para ver a quién designan, porque la Mita en San Francisco estaba asumiendo como que es familia, pero no es familia. Legalmente le pueden decir, pero usted, ¿qué puede decidir? Y después de unos 15 días lo mandan a quemar y punto. Entonces la Mita está solicitando que no lo cremen si no le hacen una autopsia. Y la autopsia no se le puede hacer ahí donde está el cadáver todavía dentro del apartamento. Parece que no es nada nuevo que un cadáver en estos lugares pase varios días ahí aunque se descomponga por el tipo de investigación que tienen que hacer. Pues no es la primera vez y eso estaba pasando. Y hasta antes del video, desde ayer, las autoridades investigativas están trabajando en el departamento y me imagino que han de tener a esta altura sus versiones. Entonces busquen la comunidad con Todos por Nicaragua en San Francisco y la comunidad nicaragüense en Texas, que NST creo que se llama, que es un organismo que van a ponerse también a la cabeza de esta situación. Creo que ya cumplí, todo el día pasé ocupado en eso, hasta hacer los contactos con la familia. Bueno, agradecerle a Miguel, a Kevin y a Samantha desde España y todo lo que se hizo para que hoy en día ya hayamos bastante gente involucrada en el caso de Brian Rogelio Cruz Calderón, miembro de los 222, aparecido muerto en su apartamento el día de ayer. Creo que también él es de una familia sumamente pobre. Si la familia autoriza, pues yo daré los teléfonos de ella para si quieren comunicarse con ellos en Nicaragua. No van a ver el cadáver de hecho y hasta las cenizas es posiblemente que no las miren. Esa es una cosa que tienen que estar clara. Nos desnacionalizaron y no van a dejar que un cadáver nuestro o los restos nuestros entren, porque esto también puede causar impacto entre la gente, que te regresen muerto la dictadura, y es un elemento movilizativo entonces de la población. Entonces todo eso si prohíben una procesión de Semana Santa, mucho menos que no prohíban la entrada de nuestros restos en Nicaragua. Era todo lo que tenía por hoy. Yo generalmente no transmito los fines de semana y voy a hacer un llamado a la unidad, independientemente de todo lo que pasó. Sentí ese compromiso moral porque al final con Rogelio, al final se dio cuenta que lo estaban manipulando, nos hicimos amigos, tuvimos relaciones de cooperación con él y eso me satisface y me pone la mente muy tranquila. Me duele que se haya muerto, pero bueno, todos estamos expuestos a cualquier cosa y en el caso mío pues todavía peor. Ustedes lo saben que vivo escondiéndome y esto y lo otro. Si hay alguna pregunta. Bienvenido Gregory, Marlin, Francisco, Augusto, Juan Carlos, Genarus, Sergio, Carlos, Flavio,
Dudley, Emmanuel, Henry. ¿Qué pasó, Henry? ¿Cómo estás, hermano? Y otras personas que no puedo decir sus nombres. Melvin Alfonso Gerson, un abrazo. Reina Salgado, mi hermana de Coraza, un abrazo. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Porque Nicaragua somos todos, saco y rajo con el Chino Enoch, les habló pues esta prenda, Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch. Patria libre para vivir, unidad en la acción. Hay que aprovechar la actividad que es la más grande de Miami mañana, en conmemoración de abril, para hacer un llamado a la organización. Les invito a todos, hay gente que hasta viaja de otros estados, para hacerse presente antes de la 1 de la tarde en la iglesia Santa Ágata de Miami, y una vez de la misa, la marcha en conmemoración de abril. Abril no se tiene que quedar solo para llorar a los muertos. Abril ahora en adelante debe ser un motivo de organizarnos para luchar, para derrotar al Danielato, a la dictadura criminal y a la mafia que está detrás del trono de Daniel Ortega. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Patria libre para vivir.